Como vimos, hermanos, en el encabezado anterior, hubo un tiempo determinado para la llegada de la era de los últimos tiempos, así como también hubo un momento adecuado o justo, hubo una coyuntura para la introducción de esta nueva y última era en los planes divinos. Y ese momento adecuado, ese momento justo, esa coyuntura, hermanos, ocurrió precisamente a partir del descenso del Espíritu Santo y la operación de todas esas obras poderosas que trajo el Espíritu Santo en esa introducción. Esta coyuntura consistió entonces en una operación temporal transitoria en la introducción del establecimiento de las reglas o disposiciones para la nueva institución eclesiástica que estaba a punto de comenzar. Y como vimos, la introducción de esta nueva institución eclesiástica no fue sin poder, sino todo lo contrario. El apóstol nos decía que se ejerció gran poder, aún mayor que el que ocurrió en la introducción del antiguo pacto. Ahora bien, todo este poder extraordinario que acompañaba al establecimiento de la nueva institución eclesiástica no solo tenía el propósito de acompañarlo durante su fundación o establecimiento, sino que también tenía el propósito de dejarnos un legado que vamos a ver más adelante. Pero este poder, pues, estaba dado para acompañar la fundación o establecimiento de esta nueva institución eclesiástica. Decíamos, Dios estaba hablando por medio de ese poder. Dios estaba diciendo, todo esto lo estoy haciendo yo, todo esto lo estoy estableciendo yo a través de esas obras poderosas. Una vez que todo esto quedó establecido en la nueva forma o administración de estos últimos tiempos, entonces todo este poder enviado por Dios cesó. Así que pasemos a nuestro segundo encabezado respecto a la cesación de los dones y veamos su cese. Y para ello les invito a que vayamos a 2 Corintios capítulo 3, versículo 12 y 13. 2 Corintios capítulo 3, versículo 12 y 13, dice la palabra del Señor. Teniendo por tanto tal esperanza, hacemos uso de mucha confianza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pudiesen fijar la vista en el fin de aquello que había de acabar. Hasta allí. Contemplen, hermanos, el paralelo del que hemos estado hablando desde el punto anterior. Y comprueben que este paralelo no se nos ocurrió a nosotros, hermanos, sino que es el que nuestro mismo apóstol, el apóstol a los gentiles, puso aquí en la Escritura, como vimos al leer este capítulo. Hay, en efecto, hermanos, un paralelo entre el establecimiento de la antigua institución eclesiástica y el establecimiento de esta nueva institución eclesiástica. Y este paralelo manifiesta las formas en las que el Señor opera, las maneras en las que el Señor estaría obrando. Y hermanos, veámoslo así también. Cuando esta era de los últimos tiempos termine, también seguirá las mismas formas, los mismos modelos
que las anteriores. De manera que nuestro apóstol, hablando del poder desplegado en la institución eclesiástica de ambos pactos o testamentos, no solo nos dice que en el Nuevo Testamento se desplegó un poder mayor en este pasaje, sino que también nos está enseñando dos cosas, hermanos. Primero, nos está diciendo que este poder desplegado iba a cesar. ¿Se fijaron? Versículo 13. ¿Están ahí? Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pudiesen fijar la vista en aquello que había de acabar. ¿Se fijan? Lo primero que nos está diciendo el apóstol, nos está enseñando con este paralelo, es que ese poder que se estaba desplegando en virtud de la introducción del pacto iba a cesar. Ese poder que aún se manifestaba, o una de esas manifestaciones, era el resplandor del rostro de Moisés. ¿Qué era eso? Eso era el poder de Dios, obrando. Véanlo así, hermanos. Moisés está descendiendo del monte con las tablas y su rostro resplandece. ¿Creen que después de esa manifestación de poder alguien se iba a atrever a decirle: no, se me hace que tú las escribiste y las trajiste nomás? ¿Creen que alguien se iba a atrever a decir eso? No, obviamente no. Por eso decíamos que todo ese poder que se está manifestando es para que todos vean que es Dios el que está haciendo eso y no el hombre. De manera que la causa por la que el rostro de Moisés estaba resplandeciendo era para que a nadie se le fuera a ocurrir pensar que era el hombre el que estaba haciendo eso. No, que él estuvo en la presencia de Dios, estaba diciendo su rostro, que estuvo delante de Dios y que Dios mismo le dio esas cosas. Ese era el propósito de esa manifestación de poder que se estaba reflejando sobre su rostro. ¿Me explico? Pero esa manifestación de poder, tanto la del rostro como la del monte, como la de todas las demás manifestaciones que hubo, dice el texto, iba a cesar. Moisés sabía que ese resplandor de su rostro no iba a estar todo el tiempo, sino que iba a cesar. Observen entonces que Moisés tenía claro lo que iba a pasar, que toda esa manifestación de poder se iba a acabar, que se iba a desvanecer, dicen otras versiones. De manera entonces que él ya lo entendía. Miren, hermanos, qué cosa tan sorprendente. Solo deténganse a pensar en eso. Moisés venía del monte, de haber estado en la presencia de Dios, su rostro brillando, las tablas de la ley en sus manos. ¿Y quién creen que tendría más razones de estar más emocionado y estar queriendo que todo eso continúe? ¿Moisés o el pueblo? Pues el que lo vivió, ¿no? Moisés. Pero miren cómo él desciende sabiendo y teniendo claro que eso se va a acabar. Por lo que observen el entendimiento entonces que tenía Moisés. Ni siquiera él mismo, que experimentaba las manifestaciones más grandes de esas obras poderosas de la introducción del pacto de su tiempo, él no se aferraba, ni se esperanzaba, ni hacía alarde de ellas, sino que al contrario, tomaba sus precauciones sabiendo que iban a acabar. ¿Se fijaron? Moisés no bajó diciendo: ahora sí, que van a ver que mi rostro está resplandeciendo. A ver si ustedes que no me creían, mírenme, ahí está. No, Moisés no bajó, hermanos, con esas pretensiones. Pues eso es lo que hoy en día por lo general se hace, ¿no es así en el evangelicalismo? Que pretende tener todavía las manifestaciones de poder
de la entrada del Nuevo Testamento. Dicen, aquí está el poder, allá están todos muertos, aquí se siente y se ve el Espíritu y cuanta cosa. Pero miren que Moisés hace lo contrario. Moisés hace lo contrario, en vez de hacer alarde de esas cosas, en vez de aferrarse a ellas, incluso lo que hace más bien es que toma precauciones porque sabe que se van a acabar. Y como sabe que se van a acabar, entonces se pone un velo, dice el texto, sobre su rostro. La razón por la que Moisés se ponía el velo sobre su rostro, dice nuestro apóstol, no era porque no valorara todas esas manifestaciones de obras poderosas en la introducción de aquella institución eclesiástica, sino más bien era porque él sabía que todas esas obras poderosas se iban a acabar. Y como se iban a acabar, el pueblo débil corría el riesgo de fijar la vista y el corazón en esas cosas, de modo que cuando ya no estuvieran, entonces se desalentaran, o algo peor. ¿Me explico? La razón por la que se ponía el velo sobre su rostro no solo era para que no se lanzaran al suelo y se postraran a querer adorarlo, no, sino también para que no lo vieran como algo tan mágico y tan bonito que queremos que siempre esté allí y que cuando ya no esté, entonces digan, ay mira, no, Dios ya no está con él. ¿Sí me explico? Moisés sabía que dado el pacto en el que él estaba, que incluía en este caso a la nación, si él se mostraba con todo ese esplendor, los que eran débiles corrían el riesgo de fijar la vista y el corazón en esas cosas y que cuando ya no estuvieran, entonces o se desalentaran o pasaran cosas peores. ¿Me explico? Dijeran, ay, ya no veo que le resplandezca el rostro a Moisés. Ay, entonces Dios ya no está con nosotros. Pregunta, ¿y no pasa eso, hermanos, hoy en día? ¿No les pasó eso a ustedes cuando el Señor les sacó de aquellos lugares de donde estaban y que llegaron a una iglesia sana y dijeron, ay, pero aquí no hay esto, aquí no hay lo otro? Ay, estaré haciendo bien. ¿Estará el Señor aquí porque no veo esto y no veo lo otro? ¿Dónde estaba y dónde había puesto su corazón? En esas cosas que iban a acabar. Y entonces, ¿qué hizo eso? Pues que luego que ya no las vio, se desalentara. Bueno, ya sabemos que aquellas son falsas, ¿verdad? Pero ya no vio esa pretensión, entonces se iba a desalentar. Iba a ocurrir muchas cosas entonces al mirar los hijos de Israel, que ese poder ya no estaba. Entonces Moisés toma sus precauciones porque sabe que esto va a acabar y se cubre el rostro. Observen pues que las precauciones que Moisés tomaba con respecto a las manifestaciones transitorias de poder tenían el objetivo de evitar lo que hoy en día está ocurriendo en el evangelicalismo pentecostal y carismático de nuestro tiempo. Pensar que si eso no está, Dios no está. O pensar que porque está eso, entonces Dios está con nosotros. O decir que si está eso, entonces lo creo. Si no está eso, entonces no lo creo. ¿Me explico? Y esto nos lleva, hermanos, a lo segundo que enseña el apóstol en este pasaje, versículo 12. ¿Están allí? Teniendo, por lo tanto, tal esperanza, hacemos uso de mucha confianza y no como Moisés. Hasta ahí. Miren entonces el contraste. El apóstol está diciendo, miren la diferencia. Moisés tomaba sus precauciones y
se ponía ese velo para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él y no hubiera desavenencias por eso. Pero dice, pero nosotros no, nosotros tenemos confianza. Ese término que se tradujo como confianza es el término griego parresía, que se refiere a la confianza, a la osadía, que se refiere a una osadía santa, evidentemente. Se refiere también a la confianza de entrar a la presencia del Rey. Entrar con confianza a la presencia del Rey. Dice, nosotros tenemos confianza en estas cosas. Miren entonces la diferencia de los dos testamentos. No solo hay una diferencia de poder, no solo es el poder del Espíritu Santo derramando en su establecimiento operaciones de poder, sino que también lo que las manifestaciones de este poder efectúan en las mentes y los corazones de los que están participando o los que son partícipes de este pacto también son diferentes. Es decir, mientras Moisés temía que la nación de Israel fijara su vista y su corazón en las manifestaciones de poder, de modo que se desviaran del propósito y sus corazones fueran confundidos y apartados del verdadero significado y objetivo del poder y del pacto, en el establecimiento del Nuevo Testamento, nosotros, dice el apóstol, los apóstoles del Nuevo Testamento, hacemos uso de mucha confianza. Nosotros no nos preocupamos como Moisés. Moisés estaba preocupado porque cuando los hijos de Israel dejaran de ver ese resplandor de su rostro, entonces su corazón sería movido, sería confundido y tal vez incluso sería apartado del verdadero significado y objeto de estas cosas. Pero nosotros, dice el apóstol, ahora en el Nuevo Testamento nosotros no nos preocupamos por eso. Qué palabras tan sorprendentes, ¿no les parece? Dice, nosotros hacemos de mucha confianza. Nosotros sí estamos tranquilos. Pero es como si el apóstol dijera, mientras Moisés se preocupaba de que los participantes de aquel pacto se desviaran en su debilidad del verdadero propósito de estas manifestaciones de poder, nosotros no tenemos esa preocupación, sino nosotros tenemos confianza en el ministerio del Espíritu para este nuevo pacto. ¿Me explico? Está diciendo a aquellos en el pacto de la letra, ellos sí se preocupaban, porque se podían desviar en su debilidad del verdadero propósito. Pero nosotros no, dice, nosotros tenemos el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está operando, está ministrando, está actuando entre nosotros en este nuevo pacto. Por eso dice, nosotros no nos preocupamos en el nuevo pacto. En el antiguo sí se preocupaban, nosotros ahora no. Y la razón de la preocupación de Moisés y la despreocupación de los apóstoles radica precisamente en los participantes y en las promesas operativas del pacto. ¿Están siguiendo? La diferencia, la razón de la preocupación y la despreocupación radica en los participantes y en las promesas operativas del pacto. Es decir, los participantes del antiguo pacto no necesariamente eran todos creyentes. ¿Se acuerdan? Las condiciones de su pacto no lo exigían así, sino que era un pacto más terrenal, digámoslo así, o nacional, por lo que su propósito era solo ser un símbolo de la realidad que había de venir. Pero los participantes del nuevo pacto, todos ellos sí son verdaderos creyentes. En todos ellos opera el ministerio del Espíritu Santo, de tal manera que es como
diría el apóstol, no corremos el riesgo de que se vaya a desviar alguno de los verdaderos creyentes en el nuevo pacto, poniendo su vista y su corazón en las manifestaciones de poder y desviándose tras ellas y perdiendo el rumbo de la verdadera fe, porque eso no puede pasar en el nuevo pacto. ¿Sí me explico? Por eso dice el apóstol, nosotros estamos confiados ahora en este nuevo pacto. Moisés allá sí estaba preocupado porque de toda esa nación, ¿cuántos no eran incrédulos? Débiles, cualquier cosa se iban a desviar. Nosotros ahora no, dice el apóstol. Ahora en este nuevo pacto hay una operación, hay algo que se llama el ministerio del Espíritu, que estará operando en todos los integrantes de este nuevo pacto. De tal manera que no les permitirá aferrarse y poner su corazón a las manifestaciones de poder y desviarse tras ellas, perdiendo el rumbo de la verdadera fe. Porque todos los participantes de esta nueva institución eclesiástica serían iluminados por el ministerio del Espíritu Santo y preservados en Cristo de desviarse tras los efectos transitorios de poder. Porque tan solo piénsenlo, fijar la mirada en esas manifestaciones de poder y anhelarlas poniendo el corazón en ellas, es hacer lo mismo que hizo Simón el Mago. ¿Se dan cuenta? Piénsenlo, hermanos. Fijar la mirada en las manifestaciones de poder y anhelarlas poniendo el corazón en ellas, es hacer lo mismo que hizo Simón el Mago. Y ya vimos cómo dijo el apóstol, le denunció como falso creyente, hijo del diablo. Y esa es la confianza del apóstol, dice. Ahora los creyentes del nuevo pacto, estoy seguro, dice, por el ministerio del Espíritu Santo, estoy seguro que no se van a desviar. No, nosotros no vamos a poner un velo en las manifestaciones de poder del Espíritu, en la introducción de este nuevo pacto, como lo hacía Moisés. Nosotros no nos vamos a poner ese velo. Que nos vean hacer todas estas operaciones poderosas, no nos preocupa. Pero ay, que si se van a desviar, van a poner la vista en esas cosas, dice el apóstol. No, los creyentes verdaderos no. Hay una cosa que se llama ministración del Espíritu Santo o ministerio del Espíritu, que va a evitar que los creyentes verdaderos pongan su mirada y su corazón en esas cosas. No se van a perder. ¿Me explico? No necesitamos velo que ponernos. Y esa es la razón, hermanos, por la que la Escritura no oculta para nada todas esas manifestaciones de poder que hubo en la inauguración de la era neotestamentaria. Porque dice el apóstol, ¿por qué las vamos a ocultar? ¿Sí me explico? Alguno tal vez querría tomar la máquina del tiempo e ir a decirle al apóstol, no escribas todo eso porque allá en el futuro, a partir del año 1906 en adelante, bueno, también antes, pero más en esa época, va a haber unos que se van a llamar pentecostales y van a salir con cara barbaridad, apóstol Pablo. Así que mejor no pongas eso de las lenguas, no pongas eso de acá, porque si no, no se va a hacer un desastre. El apóstol diría, no, Moisés se ponía el velo porque en su institución de la letra, pues no había este poder. Ahora está escrito en los corazones. Ahora el Espíritu Santo opera. Y el Espíritu Santo operará en todos los verdaderos creyentes. De manera que los verdaderos creyentes, está diciendo el apóstol, no se dejarán llevar por estas cosas, no serán arrastrados por estas cosas, así como Simón el Mago, al punto que
que lo den todo por estas cosas, o que se desalienten porque ya no hay estas lenguas, estas sanidades, este poder, o que se desvíen por causa de estas lenguas, de estas sanidades o de este poder. No, hay un espíritu poderosísimo que los preservará, los iluminará y los llevará como no sucedió en la administración anterior. ¿Me explico? Miren la confianza entonces de los apóstoles, diciendo el Señor va a guardar a los suyos. Esa es la razón, hermanos, por la que la palabra se predica como es y como está escrita. A aquellos a quienes el Señor ha determinado salvar, lo van a entender, lo van a recibir y van a ser preservados. Pues cuando el Señor nos estaba sacando de aquellos lugares donde nos sacó y se denunciaba y se decía, pero si de verdad entienden que la salvación no es por obras, sino por gracia, ¿por qué no le dicen eso a la gente en la predicación? No, es que si les decimos eso, no, lo van a tomar por otro lado y se van a ir al pecado abiertamente. No podemos decirles eso. Pues están como Moisés, cubriendo su rostro, que no se vea el resplandor, para que no vaya a ser que algunos se desvíen. Pero dice el apóstol, nosotros ya no estamos en esa administración, ya no estamos bajo ese testamento, estamos en la era del Espíritu Santo. Estamos bajo la administración del Espíritu Santo, que va a preservar a los suyos, que va a iluminarlos para que entiendan correctamente la Escritura y sean guiados por ella. Ahora bien, existen también otras formas de demostrar que estas manifestaciones de poder y los oficios que las ejercían ya no pueden continuar. Es decir, que han cesado. Y la primera de ellas es, hermanos, por su llamado extraordinario. No solo todo lo que hemos dicho demuestra, hermanos, cómo de una forma, vamos a decirlo así, institucional, todo esto se acabó. Sino también, hermanos, en una forma práctica, que en este caso es a través de su llamado. En el caso de los oficios. En el caso de los oficios, comenzando con el de apóstol, encontramos que ya no es posible que puedan continuar, por lo que ya vimos sobre su cimentación. Además del propósito cimentador que ya vimos, no puede continuar debido a la extraordinariedad de su llamado. Dice Marcos 3:13. ¿Están ahí? Y subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Y ordenó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran potestad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Hasta ahí. Como vimos ya, hermanos, este fue un llamado soberano, hecho directamente por nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos que nadie puede llamar a los apóstoles a su oficio más que únicamente nuestro Señor Jesucristo. Ningún otro ser o concilio tiene poder o facultad para nombrar a ningún apóstol, sino únicamente nuestro Señor Jesucristo mismo. Y como vimos también, este llamamiento no fue una suposición o una intuición o una supuesta revelación o un sueño, sino que es una designación formal y directa de nuestro Señor Jesucristo en persona.
Y vimos que Él en persona les dice, yo te llamo a este oficio. De manera que a la falta de la presencia corporal de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y a la falta de sus epifanías, nadie más puede llamar, ordenar o nombrar apóstoles. ¿Está nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra? No. Personalmente, es decir, corporalmente, ya no está. Entonces, ya nadie puede poner apóstoles. Pero también lo puede hacer por alguna epifanía. Sí, lo hizo una vez con el apóstol Pablo. Y no ha vuelto a ocurrir desde aquel entonces. Así que mientras nuestro Señor Jesucristo no está aquí en la tierra, no puede haber quien llame apóstoles, por lo que ese oficio entonces ha cesado. A la muerte de aquellos a los que nuestro Señor Jesucristo llamó en persona, ningún hombre puede reclamar entonces el oficio extraordinario de apóstol para sí mismo. Ahora bien, hay otra forma, hermanos, que podemos también demostrar la cesación de estos dones y es a través del argumento de la cadena, si lo queremos llamar así para que se nos quede mejor grabado. Existe pues una dependencia extraordinaria que se vuelve como una cadena de continuidad en los oficios extraordinarios. Y esto es que ya no habiendo quien nombre, llame al oficio, entonces todos los oficios desaparecen. Es decir, solo, como hemos visto ya, hay algunos facultados para llamar extraordinariamente o nombrar tanto a los apóstoles, a los profetas y a los evangelistas. Yéndose o quitándose esto, entonces la cadena se rompe y ya no puede haber lo demás. ¿Me explico? Por lo que a la muerte, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo, entonces se rompió la cadena. Ya no puede haber más apóstoles de los que Él dejó. ¿Me explico? Entonces, los que hubo, ya, hasta ahí hubo. Ahora, a la muerte de aquellos que nuestro Señor Jesucristo nombró como apóstoles, entonces los siguientes oficios extraordinarios como profetas y evangelistas, entonces tampoco pudieron continuar. ¿Me explico? En ese sentido, nos dice el pastor puritano John Owen, cito, tampoco tenemos ningún testimonio indudable de que alguno de esos dones que eran verdaderamente milagrosos y en todo sentido superior a las facultades de los hombres, fueran comunicados a ningún creyente después de la expiración de la generación de los que conversaron con Cristo en la carne, o de los que recibieron el Espíritu Santo por su ministerio. Termina la cita. De manera entonces, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo pues asciende a los cielos, ya no puede haber más apóstoles, más que los que había. Cuando esos apóstoles mueren, ya no pueden nombrar a más profetas o evangelistas.
Los evangelistas y los profetas no se pueden poner a sí mismos. Entonces, todos estos, cuando mueren los que quedaron, los que se habían puesto, entonces con ellos también queda cesado todo esto. En términos muy simplistas, hermanos, acuérdense por ejemplo, aquel pájaro famoso llamado dodo, ¿se acuerdan? Hay un ave que ya está extinta, que se llama dodo, o se llamaba antes de que se lo comieran el último. De manera que ahora ya no existe el caldo de dodo. ¿Por qué? Pues porque ya no hay dodo que comer. Si ya no hay dodo, ya no hay caldo, ni hay dodo rostizado, ni hay dodo a la plancha, ni nada de eso, ¿me explico? ¿Por qué? Porque no está lo que lo origina. Es lo mismo en el caso de los dones. El Señor no está, entonces los apóstoles cesan. Los apóstoles no están, los profetas y los evangelistas también cesan. Y ellos no pueden colocar, en este caso, a otros de su mismo oficio en su lugar. Ahora bien, algunos con tendencias romanistas han pretendido que estos oficios extraordinarios se transferían a modo de títulos nobiliarios. Sin embargo, hermanos, no vemos en la Escritura ningún mandamiento, ningún principio, ni ningún ejemplo que nos sugiera tal cosa. Pues el catolicismo, por ejemplo, dice que el apóstol Pedro le dio su apostolado a otro, y ese a otro, y al otro, y al otro, y así, que supuestamente por eso está el Papa actual. Sin embargo, en la Escritura no vemos ningún mandamiento, ningún principio, ningún ejemplo de que eso, hermanos, haya sido así. Por lo tanto, hermanos, por el principio del silencio de la Escritura, encontramos que esto no puede ocurrir. Dice el pastor puritano John Owen, donde no se da ningún mandamiento, ninguna regla, ninguna autoridad, ninguna dirección para llamar a cualquier oficial, ese oficio debe cesar, al igual que el oficio de los apóstoles, quienes no podían ser llamados excepto por Jesucristo. Termina la cita. De manera que también conocido como el argumento del silencio, nos muestra la cesación. Es decir, dice el pastor puritano, si el Señor hubiera querido que continuaran los apóstoles o los profetas o los evangelistas, nos habría dejado en la Escritura instrucciones primero sobre cómo llamarlos, y nos habría dejado también instrucciones o requisitos para ellos, y nos habría dejado también instrucciones sobre lo que deben hacer. Pero no nos dejó absolutamente nada de eso. ¿Por qué no? Porque no lo necesitamos. ¿Por qué no lo necesitamos? Porque ya no va a haber más. ¿Me explico? ¿Su mamá para qué le va a dejar instrucciones de cómo cuidar a la mascota que ya se murió? No es necesario ya decir nada, porque ya se acabó. ¿Me explico? En la Escritura, entonces, encontramos, hermanos, instrucciones sobre cómo colocar a los pastores y a los diáconos, sus requisitos, sus funciones, pero no encontramos absolutamente nada ni sobre los
apóstoles, ni sobre los profetas, ni sobre los evangelistas. Lo que nos está también diciendo que todos ellos cesaron. Por otra parte, algunos pretenden la continuidad de estos dones a través de una comunicación extraordinaria directa de parte del Espíritu de Dios. Y dicen, bueno, sí, a mí no me puso fulano ni un apóstol, ni un profeta, ni fue por transferencia de títulos nobiliarios como hace el catolicismo. A mí directamente el Espíritu me puso. Pero recordemos, hermanos, que el Espíritu Santo nunca irá contra la Escritura que inspiró el Espíritu Santo. ¿Me explico? Por lo que, para que una comunicación así pudiera suceder, sería necesario que ocurriera una manifestación del mismo tipo que ocurrió en Pentecostés y en la admisión de los gentiles en la iglesia del Nuevo Testamento. Recuerden ustedes que por la imposición de las manos de los apóstoles se daban muchas cosas. Se colocaba a los evangelistas, a los profetas, se les comunicaba también los dones, se les comunicaba también a los creyentes por la imposición de las manos de los apóstoles. Se acabaron los apóstoles, ya no hay forma de comunicar esos dones. Pero alguien dirá, no, yo los recibí como los recibieron los primeros, por el derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, si eso fue así, entonces debe ser a través de una manifestación del mismo tipo que ocurrió en Pentecostés o en la admisión de los gentiles en la iglesia del Nuevo Testamento. Y dice Hechos 11:15. Acompáñenme a Hechos 11:15. Pedro, el apóstol, está dando su reporte a la iglesia en Jerusalén y les dice el verso 15. Y al comenzar yo a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Hasta ahí, por ahora. Miren pues, hermanos, que el apóstol está diciendo, así como pasó con nosotros al principio, pasó con estos gentiles. Y así como nosotros, como también sobre nosotros al principio, incluye, hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo, la aparición de las lenguas como de fuego, así como el recibimiento de todas estas cosas. De manera que esto hizo que enseguida, dice el texto, los otros creyentes, o más bien los de la iglesia de Jerusalén, se apaciguaran. Miren ahí en el versículo 16. Entonces recordé la palabra del Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por lo que si Dios les dio también a ellos el mismo don como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién pues era yo para poder estorbar a Dios? Entonces, al oír estas cosas, se aquietaron y glorificaron a Dios diciendo, ciertamente entonces que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. ¿Sí me explico, hermanos? Esos dones solo podían venir o por el derramamiento directo del Espíritu Santo, y los que no estuvieron ahí solo podían recibirlos por la imposición de las manos de los apóstoles. No más. Así que no habiendo más derramamientos, hermanos, y no habiendo más apóstoles, entonces no es posible recibir estos dones por ningún otro medio. Ahora bien, otro argumento para la cesación tanto de los oficios como de los dones extraordinarios es su propósito. Como vimos ya, los oficios
extraordinarios de apóstol y profeta cumplieron su propósito al ser el cimiento de la casa del Dios viviente en la iglesia del Nuevo Testamento. En el caso del oficio extraordinario de evangelista, de la misma forma, cumplió su propósito extraordinario al esparcir el evangelio por todo el mundo gentil conforme al propósito de Dios hasta donde Dios lo había determinado. Claramente, hermanos, hubo regiones en el mundo donde los evangelistas no estuvieron o no visitaron, ni los apóstoles, porque el mismo Espíritu nos dice la palabra que les impidió ir a Bitinia, por ejemplo. Pero ciertamente esparcieron el evangelio lo suficiente para que sus ramas se extendieran por sí mismas hacia otras regiones que ellos nunca pisaron. Y el oficio entonces de evangelista en este caso cumplió su propósito hasta donde el plan de Dios determinó, y a partir de allí no hubo más evangelistas extraordinarios también. Asimismo, al cesar los oficios extraordinarios, sus capacidades extraordinarias también cesaron junto con ellos. O dicho de otra manera, al cesar los deberes extraordinarios, los poderes con los que se capacitó a los creyentes para tales deberes necesariamente también cesaron. ¿Me explico? Bien. Por otra parte, hermanos, en cuanto a los dones extraordinarios que no implicaban un deber u oficio en ellos, de igual forma, habiéndose cumplido su propósito por el cual fueron dados, se hizo innecesaria su continuación. En el caso de los dones de sanidades, como vimos, al ser una señal para el pueblo de Dios que esperaba la venida del Mesías y su fundación o instalación del reino de Dios, aquellos que estaban ordenados para vida creyeron, nos dice Hechos 13:48, entonces el don de sanidades ya no fue necesario. Porque la señal que tenían que dar a aquel pueblo que estaba esperando esas cosas se dio. Y los que creyeron, creyeron. Y los que no, fueron condenados. Y se cumplió su propósito, y los que estaban ordenados para vida creyeron, dice Hechos 13:48, y los que no, entonces fueron condenados. En el caso del don de obras poderosas, cuyo propósito no era infundir la fe, vimos, sino quitar los prejuicios y disponer a los que los presenciaban para escuchar lo que éstos tenían que decir. Una vez que la tierra fue llena de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar, y la gloria y la fama de nuestro Señor Jesucristo llenó toda la tierra, dejando una huella imborrable en el imaginario colectivo de la gente por medio del Espíritu Santo, entonces ya no fue necesario más este don extraordinario, pues cumplió su propósito y ya no era más necesario. En el caso del don de fe extraordinaria, como vimos en la cadena, al haber cesado los dos anteriores, este también se hizo innecesario. Y en el caso de los dones de lenguas e interpretación de lenguas, como vimos ya, hermanos, al ser una señal de juicio para la nación judía y una señal de introducción de los gentiles en el olivo natural, igualmente cumplieron su propósito. Fueron señal para esa nación y fueron señal para la introducción de los gentiles. Ya estamos allí. Ya no era necesario más. Quedó establecido, como vimos al principio, las reglas de la institución eclesiástica y ya no era necesario más. Y en cuanto a esta cesación, hermanos, la misma experiencia nos confirma que la pretensión actual de muchos de poseer estos dones extraordinarios es solo eso,
una vana pretensión, pues estas cosas, ninguna de ellas es una manifestación verdadera de poder. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito: pero la superstición y la insensatez de algunas épocas posteriores, inventando y divulgando innumerables milagros falsos e insensatos, demostraron ser un perjuicio sumamente desventajoso para el Evangelio y un medio de abrir camino para que Satanás impusiera a los cristianos un sinfín de engaños. Y así, la pretensión de aquellos milagros que eran o absolutamente falsos, o cuyas ocasiones, fines, materia o manera eran impropios de la grandeza de la santidad de aquel que es el verdadero autor de todas las operaciones milagrosas, es la mayor deshonra para la religión que alguien pueda inventar. Termina la cita. Miren lo que el pastor puritano está diciendo, hermanos, en 1600 y feria. Él ya está diciendo, hay muchos que intentaron, dice, pretender tener estos dones. Dice, milagros falsos e insensatos. Pero dice, lo único que eso hace, dice el pastor puritano, es sumamente perjuicio y sumamente desventajoso para el Evangelio. Dice, eso, pretender tener esos dones, dice, es más bien abrir un camino para que Satanás imponga un sinfín de engaños. Y termina diciendo, eso es la mayor deshonra para la religión que alguien pueda inventar. Así que, hermanos, esta es una realidad que podemos ver hasta ahora. Cómo el pentecostalismo y el carismatismo ha traído más bien deshonra al Evangelio y gran desventaja, en vez de bien con todos esos engaños. Pero veamos por último y más brevemente su legado. Todas estas manifestaciones de poder, hermanos, que acompañaron la introducción, en este caso, de la institución eclesiástica del Nuevo Testamento, nos dejaron un gran legado. Aunque cesaron y, como decía uno de los puritanos, eran los adornos y joyas de la iglesia del primer siglo, eso no nos dejó desamparados, sino que el bendito, benigno y glorioso propósito por el que todos estos oficios y dones extraordinarios se dieron en el establecimiento de la institución eclesiástica del Nuevo Testamento se cumplió perfectamente, dejando entonces un glorioso y beneficioso legado para el resto de la iglesia del Dios viviente para todas las épocas posteriores. Y el primero y más fundamental de los legados que nos dejaron todos estos oficios extraordinarios y dones fue precisamente la cimentación que los apóstoles, profetas y evangelistas dejaron en el canon completo de las divinas escrituras inspiradas. Acompáñenme a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16 dice la palabra del Señor. Porque no fue siguiendo fábulas astutamente elaboradas que os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino habiendo sido testigos oculares de su majestad. Porque Él recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando aquella voz le fue enviada desde la majestuosa gloria. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia.
Y nosotros escuchamos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y dice el 19, y tenemos la palabra de profecía más firme, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que ilumina en lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana se alce en vuestros corazones. Sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación personal, porque la profecía nunca fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Hasta ahí. Como ya hemos visto en otras ocasiones, hermanos, aquí el apóstol está diciendo a toda la iglesia, nosotros vimos, dice el apóstol, nosotros vimos a ese Señor glorioso resplandeciendo en el monte, y a pesar de que le vimos nosotros, dice, sin embargo, tenemos, pues ese término en el versículo 19 que dice y tenemos, también se traduce en algunos lugares como aún tenemos, incluso una versión dice y aún tenemos la palabra profética más firme. Como diciendo que a pesar de todo lo que nosotros vimos y todo ese poder y milagros, tenemos la palabra de profecía más firme. Y ahora dice, a la cual hacéis bien de prestar atención como a una lámpara que ilumina en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana se alce en vuestros corazones. Miren pues, hermanos, cómo dice el apóstol que a lo que hay que prestar atención no es aquel resplandor que vimos, aquella gloria que vimos, aquella manifestación milagrosa y poderosa, sino a la palabra de profecía más firme, es decir, a la Escritura que nos fue dejada. Hermanos, es el legado que el Espíritu Santo nos dejó a toda la iglesia. Este es el cimiento que los apóstoles, profetas y evangelistas dejaron para que el resto de la iglesia fuera edificada. Esta operación del Espíritu Santo trayendo esta palabra de profecía se convirtió entonces en la base del canon de la Escritura, esa profecía de la que habla el versículo 19. Y así pues, hermanos, este es el legado principal que nos dejaron esos oficios, la palabra inspirada sobre la cual nosotros somos edificados. Y de igual manera los demás dones extraordinarios nos dejaron un legado, pues habiendo cumplido su función, dejaron al mundo lleno del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como las aguas cubren la mar, al grado de que hoy en día, hermanos, no hay país o no hay nación que no haya oído hablar de nuestro Señor Jesucristo. El poder y la eficacia que estos dones operaron, hermanos, hicieron que el conocimiento y la fama de nuestro Señor se extendiera y todo el mundo hubiera oído hablar de Él. Y cumplieron su propósito y nos dejaron este legado. Y ahora nosotros ya no tenemos que ir a hablarle a personas que nunca han oído el nombre Cristo, sino que todos lo han oído, solo que necesitan saber en qué concierne a ellos, a su salvación o a su condenación. El Señor nos conceda, hermanos, cada vez mayor entendimiento de estas cosas. Oremos al Señor.